Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias porque nos das la bendición de estar en tu casa. Gracias porque tú eres el Señor en los cielos, eres el Señor en toda la tierra. Gracias, Padre, porque tú nos permites y nos das el aire de cada día, la vida, la fuerza, la salud, tu provisión, cada cuidado que tú tienes de nosotros. Sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso. Sabemos que tú tienes y velas por cada uno de nuestros pasos. Tú miras nuestro andar, tú miras nuestras acciones, tú lo sabes todo. Gracias te damos, Padre bendito, porque tu mano nos sostiene. Gracias porque tú estás con nosotros. Y te pedimos que tu palabra sea como una buena semilla que pueda quedar sembrada en nuestros corazones y allí pueda germinar, ahí pueda crecer y dar fruto abundante para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje que leímos al principio, que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 139. Salmos 139. Los primeros 6 versículos dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Tomen asiento, hermanos. Hay un filósofo inglés que dijo que el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Y esto significa que toda persona que tiene un conocimiento tiene un poder. Por ejemplo, un arquitecto o un ingeniero que hace edificaciones, si no tuviera el conocimiento de la física, de las características de los materiales, no podría ayudar a una persona que quiere edificar una casa o un edificio, porque tiene que conocer cuánto material necesita, la cantidad que necesita, de tal manera que la casa no se desplome o caiga o se destruya. Ese conocimiento le da el poder para hacer un plano y para poder edificar. Pero también nosotros encontramos en la palabra de Dios que Dios tiene el poder. Él es omnisciente y también Él nos conoce a nosotros. Él sabe todo de nosotros. Como decía el salmista en el versículo 1 de este capítulo 139, oh Jehová, tú me has examinado y tú me has conocido. Dios te conoce, Dios escudriña todo lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Tú no le puedes ocultar, tú no le puedes engañar, tú no te puedes cubrir con nada que impida que Dios te conozca.
Es posiblemente que tú conozcas a tu esposo o tú a tu esposa físicamente, ¿no? Tiene un lunar por aquí, tiene una verruguita por allá, sé cuántos dedos tiene, qué dedo le falta, conozco. Pero ¿conoces lo que está pensando el que está a tu lado en este momento? Muchos tienen una especie de conflictos cuando es cuestión de pareja, porque dicen los hombres, a la mujer no la entiendo. Y lo dicen con una gana, dicen, no entiendo a la mujer. ¿Será cierto eso? Que los hombres no pueden entender a la mujer. Es que las mujeres son complicadas. Entonces el consejo que dan es, no las comprendas, solamente ámalas. Ámalas. Es una tarea, una proeza poder entender a la mujer. Así es que la palabra de Dios es verdad. Dios nunca dijo al hombre, entiende a tu mujer. Dios solamente dijo, ámala, ámala y ámala. Dios es sabio. Pero Dios, así como nos conoce, como dice el salmista, tú me has examinado, tú me has conocido. El sabio Salomón, en una oración, Primera de Reyes 8:39, en su oración, él va a reconocer la omnisciencia de Dios. Él dice, Señor, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solamente Dios puede conocer. El profeta Jeremías decía que el corazón es engañoso, que el corazón aún a nosotros mismos nos puede engañar. ¿Quién lo podrá conocer? Y Dios responde, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Solamente Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Dice el versículo 2, Salmo 139, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios conoce todo de nosotros. Dios sabe que hoy, 14 de abril, ibas a venir al segundo culto. Dios sabe con qué ropa ibas a venir. Dios sabe si vas a venir solo o acompañado. Dios sabe aún el desayuno que has tomado. O si no has desayunado, Dios también lo sabe. Dios sabe lo que tú vas a hacer cuando salgas de acá. Sabe lo que tú vas a almorzar, lo que vas a hacer en la tarde, lo que vas a hacer en la noche. Dios sabe todo de ti. Él lo conoce. Dice el versículo 4, aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe aún todas las palabras que tú la vas a hablar. Lo que vas a hablar en este día, Dios sabe cada palabra. Dios sabe todas las palabras que van a salir de mi boca. Todas. Todas las sabe. Porque Dios es omnisciente. Dios es el Todopoderoso. Versículo 5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano.
Dios nos tiene como cercado, como rodeados, y por eso Él nos conoce, aún de manera íntima. Él nos conoce. De tal manera que el salmista se siente maravillado por ese poder de Dios. En el versículo 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Con nuestra mente finita no podemos entender este atributo de Dios, que es la omnisciencia. Es una tarea también difícil el poder entender a Dios. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué actúa de esa manera? Lo que Dios quiere que nosotros cada día es que le amemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ama al Señor. Dice en la palabra de Dios que Dios nos muestra a muchas personas, muchas maneras, muchos ejemplos, cómo Él da evidencias de ese conocimiento de nosotros y sus propósitos. Por ejemplo, nosotros conocemos la historia del Génesis, en el capítulo 3, del versículo 7 al 12. Ahí nos muestra la palabra de Dios, que Dios lo conoce todo. Dice la historia que cuando Adán y Eva comieron del fruto, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y taparon su desnudez. Pero escucharon la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Pero ellos se escondieron entre los árboles del huerto. Y la pregunta que surge aquí, ¿Dios lo sabía que ellos habían escondido? ¿Dios sabía que ellos estaban allí detrás de los árboles? Si Él es omnisciente, Él lo sabe todo. En el versículo 9, Dios hace una pregunta. Dice, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Para nosotros lo entendemos, es como si Dios no supiera dónde estaba el hombre. Pero muchas veces Dios siempre pregunta, porque Él quiere que las personas reconozcan su pecado, que reconozcan lo malo que han hecho. Pero el corazón del hombre siempre trata de excusarse. El corazón del hombre siempre trata de justificar su pecado. Y otros echan la culpa a los demás. ¿Qué dijo el hombre? El hombre le responde, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Versículo 12. Y el hombre respondió, la culpa de que haya comido, la culpable es ella, la mujer. Ella es la culpable de que yo haya comido. Así es el corazón del hombre, echa la culpa a los demás. No, por la culpa de ellos yo tengo este odio. Por la culpa de los demás me pasa todas estas cosas malas. Pero vemos que en las palabras de Adán, indirectamente estaba echando la culpa a Dios. Porque le está diciendo, Dios, tú me diste esa mujer, yo nunca te la pedí. Luego, en el libro de Génesis, el capítulo 4, vemos otra historia, donde el capítulo 4, versículo 8 al 10, dice que Caín y su hermano salieron al campo y estando allí en el campo, Caín se levanta contra su hermano
y lo mata. En el versículo 9, Dios pregunta a Caín, le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios sabía que su hermano había sido asesinado, el primer homicidio, primer crimen. Y él responde, dice: no lo sé. ¿Yo soy acaso el guarda de mi hermano? Pero Dios sí lo sabía. El versículo 10 dice: ¿qué has hecho? Has cometido un crimen, porque la voz de la sangre de tu hermano está clamando desde la tierra. Nadie se puede ocultar. Ninguna acción puede ser considerada secreta, de tal manera que nadie se va a enterar. Posiblemente el hombre no se entere, pero Dios sí. Y nosotros vamos a dar cuentas a Dios. En el Nuevo Testamento encontramos una historia, pero que sucedió en la iglesia. Y esto puede ser más grave todavía. En Hechos capítulo 5, los primeros 5 versículos, habla que había un hombre llamado Ananías, una mujer llamada Zafira. Venden una heredad, venden un terreno, pero dice la Biblia que ellos sustrajeron, tomaron del precio. Ambos sabían de lo que estaban haciendo y trajeron una parte donde estaba la iglesia. Y Pedro le dice a Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora, Ananías no estaba obligado a dar ese dinero de la venta que había hecho. Lo que Dios está condenando es que ellos estaban engañando. Habían vendido el terreno, como un ejemplo, en 2,000 soles, pero ellos habían dado 1,500 y se habían quedado con 500. Y decían a todo el mundo: hemos vendido en 1,500. Porque Dios le va a decir: mira, tú te puedes quedar con ese dinero, nadie te estaba obligando, estaba en tu poder. Pero ¿por qué pusiste en tu corazón el querer engañar al hombre? Porque no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros que Dios no lo sepa? Nada, absolutamente nada. Dice la palabra de Dios que aún el mismo Señor Jesús, Él conocía el corazón de las personas, de los religiosos. Dice en el libro de Mateo, el capítulo 9, en el libro de Mateo, capítulo 9, allí el Señor Jesús está sanando a un paralítico. Y el Señor Jesús dice que al ver la fe de las personas que traían al paralítico, dijo a este hombre paralizado: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas decían dentro de sí, ellos pensaban, estaban pensando tan solamente: este hombre blasfema contra Dios. Este hombre está blasfemando. Pero el versículo 4 dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El Señor conoce aún nuestros pensamientos, conoce nuestro andar, conoce nuestra vida, conoce la palabra aún que todavía no sale de nuestra boca. Dios lo sabe todo. Aún Dios conoce las apariencias que uno muestra. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 15, el Señor Jesús va a hablar fuerte, duramente contra los religiosos y le va a decir: ustedes
se justifican a sí mismos, pero delante de los hombres. Ustedes aparentan, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Aquí el Señor Jesús está usando una palabra cuando dice, ustedes se justifican a vosotros mismos delante de los hombres. Hay una palabra que el Señor Jesús usa, pero no está allí, que es la palabra hipocresía. Porque la palabra hipocresía viene de una palabra griega que antiguamente, cuando la cultura griega hacían teatro, ellos usaban una máscara para actuar. No es como en estos tiempos que cuando uno hace un teatro se disfraza totalmente. Pero ahí la máscara representaba al personaje y podían cambiar y utilizar diferentes máscaras para diferentes personajes. Eso estaba hablando el Señor Jesús. Ustedes usan una máscara, no son lo que representa la máscara. Y esto es lo que el Señor Jesús estaba condenando, porque Dios conoce lo que había en el corazón, por más que la máscara aparentara algo o mostrara algo. Dios conocía el corazón de esos religiosos. Dios es omnisciente, Dios lo sabe, pero también estoy seguro que tú te has preguntado, pero si Dios lo sabe todo, si Dios conoce todo, ¿por qué no me ayuda o no me ayudó en tal situación? ¿Por qué permitió que un familiar muriera? Si Él sabía mi dolor, mi angustia, ¿por qué? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué aún no me libra de esta aflicción? Yo estoy pasando por momentos difíciles, por una situación complicada. ¿Por qué no me ayuda el Señor? Si Él lo sabe. Dios lo sabe, pero yo no tengo ni una respuesta para esa pregunta. Pero el Señor sí tiene una respuesta. Para esa pregunta que tú puedas tener y te dices, pero ¿por qué? ¿Por qué no soy librado de esta aflicción? De este problema. ¿Por qué? En San Juan capítulo 13, versículo 7, el Señor Jesús te dice, lo que yo hago, lo que Él hace, tú no lo comprendes. Y es verdad. Todo lo que tú estás pasando, viviendo, tú no lo comprendes ahora. Pero la promesa de Dios es, más adelante, después lo vas a entender. El Señor Jesús está diciendo, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día ten la seguridad de que lo vas a entender. ¿Por qué permití eso? ¿Por qué pasaste por esa situación? Algún día lo entenderás. ¿Por qué? Porque los caminos del Señor son perfectos. Tú puedes estar pasando por un momento de aflicción en tu cuerpo. Y tú también puedes decir, si Dios lo sabe todo, ¿cuánto sufro? ¿Cuánto me molesta? ¿Cuánto me incomoda? ¿Por qué Dios no hace algo en mi favor? ¿Por qué no me libra de esto? El Señor Jesús también tiene una respuesta. En 2 Corintios 12, 9. Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que el Señor está diciendo es que mi gracia es todo lo que tú necesitas.
La gracia de Dios es todo lo que tú necesitas, porque su poder actúa mejor en la debilidad. El poder de Dios actúa mejor en esa debilidad. Pero también Dios nos asegura, Dios nos promete que Él está con nosotros. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No está hablando en tiempo futuro. No dice, mañana estaré contigo. No dice, yo estoy ahora contigo. Su promesa es para ahora. Yo estoy contigo. Dios está a tu lado. Él está contigo. Cuando tú salgas a la calle y el sol produzca sombra de ti, trata de separarte de esa sombra. En el Salmo 121 dice, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Así como la sombra no se puede separar de ti, así Dios tampoco se va a separar de ti. Esa es su promesa. Yo estoy contigo. Así que no desmayes. Así es que no te desanimes, no te desalientas, porque yo soy tu Dios, el eterno, el creador, que te esfuerzo, te ayudo, te sustento con mi mano derecha. Entonces tú tienes la promesa de que Dios te va a dar las fuerzas, de que Dios te va a ayudar, de que Dios te va a sustentar. Pero también Dios nos promete de su paz. En esta dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 16, versículo 33. La primera parte dice, estas cosas os he hablado. ¿Cuánta palabra tenemos nosotros? ¿Cuánta palabra hemos recibido de parte de Dios? Dios nos ha hablado. ¿Para qué nos habla Dios? Para que podamos tener la paz. Paz en tu casa. Paz en tu hogar. Paz en tu interior. Que no estés enemistado con nadie. Que no estés guardando rencor o resentimiento con nadie. Dios quiere traer paz. Que no te sientas perturbado, angustiado, ansioso, preocupado. Dios quiere traer paz a tu corazón. Que no puedas dormir en las noches, que uses pastillas, que uses calmantes, que vayas a terapia porque no puedes dormir o cosas similares. Dios quiere traer paz a tu corazón. Porque en este mundo dice, tendrán aflicción, pero debes de confiar en cada promesa, debes de confiar en cada palabra que ha salido de la boca de Dios. Dios es omnisciente. Dios me conoce. Dios te conoce. Vamos a orar. Amigo, hermano, que nos estás viendo a través de las redes sociales. Dios está allí donde usted se pueda estar encontrando, viajando, en la mesa, en su dormitorio. Dios está a su lado. Y Dios quiere que tú escuches su voz, que tú escuches su llamado. Dios te está diciendo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios te dice, si tú te sientes que cada día estás caminando con un peso enorme, tú traigas esas cargas a Él. Si tú te sientes ya sin fuerzas,
Ves que el trabajo es agotador. Tienes que trabajar muchas horas. Dios dice, ven, con esas cargas, con ese cansancio, ven a mí. Yo te quiero hacer descansar. No sigas llevando ese peso. No sigas cargando. Ven a mí. Yo no te echo fuera. Yo quiero traer paz a tu corazón. Yo quiero que mi presencia esté a tu lado. Que tú puedas reconocer que yo lo sé todo y que no me he olvidado de ti. Porque Dios te ha prometido no dejarte ni desampararte. Padre, delante de ti estamos, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que tú eres el Señor, reconociendo que tú eres el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente. Tú sabes, tú conoces nuestros caminos, nuestro andar, nuestro sentar. Tú sabes aún las palabras que hemos de hablar. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestro corazón. Tú lo sabes todo, Señor. Reconociendo tu señorío, reconociendo tu poder, te decimos, Señor, examina nuestros corazones, conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno.